Y gracias, celebrando con la Selección Colombia, hacemos una pausa en el radar. Usted está en el radar en Blue Radio. Hablando de derechos humanos, hay uno que es el derecho a la migración. Y es un asunto que es muy delicado por todas las implicaciones que tiene, por el contexto internacional que hemos vivido recientemente, por lo que se ha venido presentando, por ejemplo, en Europa, inicialmente en algunos países que han endurecido su política migratoria, pero sobre todo las decisiones que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos en cabeza de su presidente Donald Trump, que ha decidido imponer una política de mano dura en contra de quienes están de manera irregular en ese país. Esto ha tenido ya consecuencias hondas, profundas, y es un tema sin duda que estará sobre el tapete para el debate electoral que se avecina en Colombia. Habrá cambio de gobierno en agosto del año entrante en nuestro país, habrá elecciones en mayo del año entrante, y uno de los grandes temas para el próximo gobierno tiene que ver con los retos migratorios. No solamente el paso por el tapón del Darién, también Colombia es un país receptor de migración desde Venezuela, aunque ha disminuido, también existe allí una permanente migración hacia nuestro país. Por eso hemos querido invitar hoy a Natasha Rojas, ella es directora de la ONG Amnistía Internacional para Colombia. Hola Natasha, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Todo un gusto, y poder abordar este tema tan importante es muy valioso para la organización. ¿Cómo se debe abordar en su concepto, en el concepto de Amnistía Internacional, el asunto migratorio desde el próximo gobierno, cuando empezamos ya a acercarnos a las elecciones presidenciales? Bueno, quisiera hacer mención a preocupaciones que aunque no se han dado todavía hechos, como bien lo acababa de mencionar, en el resto del mundo hemos tenido algunas expresiones de discriminación y de securitización acerca de la migración, incluso en las campañas, porque pues sabemos que a nivel global esto genera réditos muchas veces en cierto grupo de electorado. Entonces, una de nuestras preocupaciones y llamados es precisamente tener ese enfoque de derechos humanos y la necesidad de volvernos a sentar a conversar sobre las necesidades de la población, la obligación que tienen los estados de prestar atención y protección a las personas migrantes, y especialmente en el contexto colombiano de la migración venezolana, que sigue siendo un punto de llegada y de tránsito sumamente importante. Claro. ¿Cuál debería ser el enfoque del próximo presidente de Colombia, Natasha, en concepto de ustedes, de cara a los asuntos migratorios? Porque el escenario es complejo, por supuesto. Se ha reducido la ayuda de cooperación internacional. Eso es un hecho evidente y es también parte de la nueva política del presidente Donald Trump. Ha aumentado el flujo inverso de migraciones por el tapón del Darién. Muchos que estaban en Estados Unidos y ya se están devolviendo hacia nuestra América. Y tensiones sociales en las ciudades receptoras. ¿Cómo debe manejarse, en opinión de ustedes que son expertos en este tema, ese cóctel de variables relacionadas con el tema migratorio por parte de los próximos gobernantes de Colombia? Bueno, lo primero, sobre lo que hacemos muchísimo énfasis y hacemos un llamado tanto al gobierno actual en Colombia como a los siguientes años y quien llegue al gobierno en el contexto colombiano, es volver a retomar los procesos de regularización que se hacían de manera especial para la población venezolana. Entender que estos procesos no necesariamente están acompañados de un asistencialismo extremo, ni que sea de largo alcance o tiempo. Precisamente ese tipo de asistencia que se daba, que por supuesto está impactada por los recortes de cooperación internacional, lo que llena es que las personas precisamente se puedan integrar de manera mucho más rápida y efectiva a los lugares de acogida y puedan sostenerse por sí misma y generar todo este proceso de garantías. Pero esto pasa necesariamente por los procesos de regularización y reconocimiento formal de la estadía de las personas en el país. Claro, eso es fundamental. Para finalizar, Natasha, ¿qué va a hacer Amnistía Internacional para acompañar este proceso electoral? En ese punto en particular. Bueno, estamos ya trabajando
con varios elementos. Uno, acompañamiento, seguimos haciendo acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil para poder generar estas sinergias de diálogo con el gobierno nacional. En este momento también estamos empezando a crear mecanismos de un acercamiento a las personas que estén en el proceso para generar ciertos compromisos sobre las garantías de los derechos de la población migrante. Entonces seguiremos trabajando en temas de incidencia con el gobierno nacional, seguir insistiendo sobre las estadísticas y las necesidades, que esto no estamos hablando de un flujo migratorio en términos económicos, sino personas con necesidad de protección internacional, y que es una obligación del Estado colombiano, sea este o sea el gobierno que sea, de responder de manera solidaria y además responder de acuerdo al derecho internacional público de los derechos humanos. Sí, eso es muy importante y estaremos hablando seguramente en varias oportunidades sobre este asunto y sobre otros que tienen que ver con los derechos humanos en Colombia. Natasha Rojas, directora de Amnistía Internacional para nuestro país, muchísimas gracias por hablar sobre este tema, sobre la migración, para visibilizarlo y ponerlo sobre el tapete. Es un tema que no podemos esconder y es un tema que debemos abordar. Todo un gusto, muchísimas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.